Luego, la conciencia y el sentido de la responsabilidad de Akira Kurosawa son las principales constantes en su obra. Es un planteo subyacente, dice este artículo, en todas y cada una de sus películas. Él creía que la bondad generaba más bondad y que la voluntad contra la adversidad es remedio no solo para la tuberculosis, sino para casi todos los problemas humanos, decía Kurosawa. La entrega a una causa de beneficio común era para él la actitud más noble que podía tener un hombre. Esta entrega no necesariamente tendría que ser algo terrible o sacrificado. A veces podía dar pie a películas de aventuras como Los Siete Samuráis, cuya banda sonora estamos escuchando y nos sirve para empezar esta máquina de pensar. Bien, comenzamos esta máquina de pensar con Los Samuráis. La música para Akira Kurosawa era muy importante. Él decía que en una película tenía que comenzar, en el caso de que se usaran composiciones ya realizadas, ya hechas por autores, tenía que comenzar con pequeñas cosas, con pequeños instrumentos para ir armándose conforme avanzaba la película. Kurosawa le daba una gran importancia, era un perfeccionista al extremo. Por ejemplo, estaba leyendo que en el vestuario, en la fotografía, hacía, por ejemplo, que los personajes, en el caso de los samuráis, de los 7 samuráis, usaran los actores 15 días antes la ropa para que se gastara y adquiriera ese desgaste de granjeros o de guerreros, en el caso de ellos, él decía, para que la gente dialogue con la vestimenta, con el vestuario. Era una forma, obviamente, de hacer que todo el mundo se metiera en ese sueño que es una película. Por ejemplo, leía que también, entre otras cosas, cada día, después de un largo rodaje, un día de rodaje, se pasaba 1 hora, 2 horas, él editando la película para al día siguiente, antes de empezar el rodaje, mostrarle a todo el equipo cómo se iba formando y para que todo el mundo tuviera una idea de ese sueño dirigido por él, por Akira Kurosawa. Bueno, empezamos aquí en Radio Uruguay 1050M, La Máquina de Pensar. Ustedes ya saben, estamos hablando de Akira Kurosawa, pero está en controles de emisión Jorge Pozzi, en los controles de esta máquina de pensar, y el flaco Germán está ahí en la producción, y yo estoy dándole la bienvenida a una fotógrafa. Tiene que ver, ¿cómo le va, fotógrafa? Muy bien, ¿y tú? Ella es Pata Torres y ha editado un libro que se llama En Vivo. ¿En Vivo? En Vivo, que es el trabajo, leí, de por lo menos 7 años. 7 años en escenario, sí, de mi experiencia como fotógrafa de música. Uh-huh. O sea, se trata de una especie de cobertura del rock uruguayo de los últimos... No, en realidad no es una cobertura, no es un relevamiento de rock, es mi mirada. O sea, bien, hay músicos que no están y hay fotos ¿Y se habrán que no enojado? Tengo. Qué sé yo, capaz que sí. Pero no tengo tampoco todos los músicos. Tengo muchos más que no estuvieron, pero que no estaban, no era una buena fotografía como para resumir. De la misma forma que hay músicos cuyas fotos se repite varias veces. Sí, claro, porque tuve más oportunidad. Tuya imagen, atención, digo, ¿no? Sí, son fotos diferentes. Lo que pasa obviamente. es que hay bandas con las que tengo, obviamente, que que trabajo directamente con ellos y para ellos y todas las coberturas, entonces casi es que me es más fácil y tengo mucho material de ellos, o sea, Buitres, La Vela Puerca, Trotsky, Buenos Muchachos, tengo más material, claro, que de repente otras bandas que los pude cubrir 1 o 2 veces en todo este tiempo. Uh-huh. Pero digo, esas fotos, ¿vos con qué fin tenían inmediato? Yo trabajo en Freeway, en la revista Freeway, o sea que casi siempre trato de tener una mirada de escenas así de música por mes, ¿no? Sí. Que tengo que mostrar es teatro y música. Ajá. Entonces digo, eso es parte de... Pero además trabajo para las producciones de los shows. Por ejemplo, para yo qué sé, para Calamaro, para lo que sea. O sea, para la producción. Entonces trabajás tranquilo todo el recorrido de todo el show, no solo los primeros temas. Entonces tenés un material que es para la banda. Para que después la prensa lo pueda aprovechar, el encargado de prensa, de cubrir los huecos de los fotógrafos que no pudieron ir. Claro. Es una cosa así, un poco el uso, y para las páginas web y Facebook y todas las maneras ahora que hay. Bueno, por eso te digo, o sea, el propósito original o inmediato es una especie de testimonio, sí, ¿no? Sí. Para difusión, por ejemplo.
Para difusión, claro. Yo tengo un archivo, bueno, obviamente mucho más grande, es impresionante. Tuve que buscar en todos los negativos que tenía del año 2003, empecé con película, ¿no? Del 2003, 2004, o sea, de show tras show, así de ver a ver qué quería mostrar y esto, si me servía o no. O de repente si el mismo artista en el año, yo qué sé, no te va a gustar, en las primeras épocas no tenía unas grandes fotos, porque yo que sé, en escenarios en La Pedrera o donde sea que no tenía una buena luz, claro, una buena cosa que me rindiera como para el libro. Entonces aparecen más adelante. Y así con todos, pero tenían ese objetivo, si bien era algunos para Freeway y otros eran para las bandas directamente. No saqué cosas específicas para el libro. Para el libro. No, y tampoco hay necesariamente una mirada o una interpretación fotográfica tuya de los músicos. No. En principio no, porque para eso necesito hacer un libro solo de una banda. Claro. Eso es increíble la cantidad de material que tengo, por ejemplo, de Trotsky o de La Vela Puerca o de Buitres, y como para decir, bueno, yo que sé, se hace con un periodista como, bueno, en este caso Rosana Piedra, que fue quien hizo la producción periodística, y bueno, nos dedicamos a tal tema y lo profundizamos. Claro. Era una impresión, o sea, que quería que fuera más o menos variado de todos estos años que estuve en escenario. ¿Cuántas fotos son? Son 176 páginas. Hay unas fotos que aparecen dobles y otras en puzzle, en mosaico, en páginas dobles. Sí. Hay más fotos que 176. No, digo para dar una idea del libro, estamos hablando de un libro eminentemente fotográfico. Es un formato apaisado que mide 24 y 17 de lomo. La tapa es Esteban Chávez, de la banda Pellones, de Maldonado, en el Punta Rock, y bueno, no se ve la cara, está contorsionado para atrás, así. Se ve solo la guitarra y la silueta del cuerpo, pero como un poco como que representa a todos, ¿no? Claro. La idea es que son todos músicos de rock en vivo, ¿no? En vivo que pasaron por Uruguay, o sea, en escenarios de Uruguay. Tenía muchos shows afuera, o de músicos como R.E.M. o otras bandas que... Sí. Pero no, se salían un poco del hilo conductor que quería. Ahora, en general, la gran mayoría son uruguayos. Yo digo, son uruguayos, Calamaro hay Babasónicos, está Catupecu, algunas cosas más. Hay argentinos y, bueno, Paulinho Mosca, Nando Rey, pero sí, es o sea, mayoritariamente uruguayos, de las bandas nuestras. ¿Y cuál fue, digamos, el criterio para juntar, fue un criterio estético, digamos? O sea, primó mucho el criterio estético. Yo hice una primera edición, que obviamente que se iba de todo el libro que podías hacer, porque me quedaba un libro gigante, y después una especie de guía telefónica. Sí, guía telefónica, después íbamos, no, esto es imposible, no, esto se repite, esto no. Y después hice, yo qué sé, no sé cómo decirte, 15 ediciones, o sea, por decir un número, pero cada reunión era una edición con diseño, y nos juntábamos bastante seguido, nos quedábamos muchas horas con Santiago Velasco y Gabriel Pica, del Estudio Land. Entonces ahí íbamos descartando, decíamos, no, esta con tal, o sea, quedaron fotos fuera que estaban buenísimas, y que a mí se me caían las lágrimas de decir, no, esa foto afuera no. Ahora, yo la quería poner. Parece también, obviamente es una mirada sobre el rock uruguayo y también argentino, pero eminentemente es uruguayo. Estamos hablando de bandas en las cuales hay muchas fotos. Por ejemplo, hay bandas que tienen muchas fotos y otras que no tienen tantas fotos, tienen menos. A mí me da la impresión también de que podía haber sido una base para una especie de enciclopedia. Estábamos hablando ahora por fuera con el flaco, y decía, sí, pero ahora con internet... El tema de la enciclopedia es que no tiene que ser solo mi mirada, tendría que juntarme con otros fotógrafos, sería una buena cosa, o una muestra de repente, y ahí sí puedes hacer algo así, porque que no tenga huecos, o sea, que realmente estén las bandas. Si tú decís una enciclopedia, sí, es como una mirada más completa. Es una mirada más completa. Tengo que tener a Elefante, que yo no lo tengo. Claro. Lo miraba Elefante, iba a ver Elefante, pero no le sacaba fotos a Elefante. Y iba a Pachamama y estaba ahí, pero no estaba estudiando arquitectura, yo soy arquitecta, no estaba haciendo esto. Claro. Entonces siempre me gustó la música, pero para hacer una enciclopedia necesitas ese criterio. Esto no fue la idea de tener a todo el mundo acá, o sea, claro. no es lo que quiero mostrar. Pero en realidad hay mucha gente, ¿no? Está casi todo el mundo. Está casi todo el mundo, pero es un libro como de autor, yo que es mi mirada. Claro. Pero por ejemplo no está la Triple Nelson, que es terrible banda.
y no tenía una foto que dijeras, me muero, o yo qué sé, o grafolitas, o sea, si te pones a pensar, hay bandas importantes que no están, y que bueno, pero no podía hacerle producción a todo el mundo medio para el libro. O sea, en el momento del cierre... Una pregunta, Pata, y la idea no quería repetir tampoco mucho, había Pilsen y todo igual, no, quería que fueran de diferentes escenarios. Claro, a eso te iba a decir, hay diferentes escenarios. Diferentes escenarios, reductos chiquitos y exacto. grandes escenarios. O sea, eso quería un poco también, mostrar lo que fue. 2, que no existe más, BJ, que no existe más, o sea, todas esas cosas. Está, ¿no? No, Laberinto no. Pero, o grandes festivales, Vox Pop quizá. Y otra cosa es que las fotos esas como las grandes escenarios que se ve todo el escenario, no te rinden en este tipo de formato. Yo soy de sacar mucho retrato y de mirar mucho, o sea, o sea, antes de disparar. Me gusta la emoción, las caras, el detalle, eso, ¿no? Sí. Que de repente la otra foto te sirve para otro tipo de comunicado, de prensa, que lo tengo. De cada uno de estos shows tengo la foto masiva. Sí. No, pero estas no son las fotos masivas. Generalmente está el músico con su guitarra y está un cacho de la guitarra. Sí, no, y es un momento, es una mirada, es un gesto, es eso lo que yo quise mostrar. O sea, las otras fotos las tengo para otra cosa. El libro, digamos, ¿cuándo se te ocurrió? Digo, porque obviamente estos 7 años no estabas pensando en ir haciendo un libro. No. Yo cuando empecé en el 2003 hice mi primera muestra de fotos. Y ahí empecé haciendo una muestra, nada más en el Pico Bar, que era el boliche, que era de Cuico, el debatero de Trotsky. Y después nunca más mostré nada, más allá de lo que se ve, que siempre sale en todas en la prensa, porque en todos los diarios. Después, bueno, siempre quise hacer este libro, pero ponerle que 1 año y medio antes de que saliera fue la presentación del proyecto con Sudamericana y que se aprobara y bueno, que nos dieron el visto bueno para hacerlo. Claro, porque en el caso, por ejemplo, yo veía de Gabriel Pelufo, por ejemplo, ahí hay una aproximación, lo vemos incluso a veces en las mismas actitudes, pero en distintos momentos. Claro. O sea, con la misma actitud, los brazos abiertos, pero en fotos totalmente distintas. ¿No? Lo que pasa es que en los shows de ellos, como te decía hoy, estuve en casi todos desde que empecé. Creo que no me perdí uno. Entonces, bueno, debería tener, te juro, alguien que me ayude a ordenarme mi archivo y me diga, aparece buitres. No, o hacer un libro sobre buitres. Un libro solo sobre buitres, otro libro que saliera con el diario, yo qué sé, miles de cosas que se te pueden ocurrir, o una muestra callejera en un parque o iluminada, miles de cosas que se me ocurren ahora luego de sacar el libro, que acompañen un poco para darle fuerza también. ¿Y cómo evaluás después de verlo al libro? Digo, obviamente es un libro de fotografías, pero ¿cómo evaluás el tema de la palabra? O sea, bueno, estoy re contenta con los testimonios que hicieron los músicos. Estas fotos fueron originalmente para salir en la prensa, para estar acompañadas de la palabra, que es la difusión en general. Sí. Pero en este caso la palabra es totalmente distinta. La palabra, en realidad, en todas las fotos tiene un pie de foto que es lo que escribió Rosana Piedra, que ubica un poco la foto en donde fue esa, para que no quede fuera de contexto, yo qué sé, el año, la fecha, dónde fue tal. Y además tiene el plus, algunas fotos, como 20 invitados, que yo los invité a participar del libro para que escribieran sobre la foto. Y eso para mí es lo más lindo. Sí, hay algunos que son incluso como testimonios o como de alguna forma cosas recrean. que yo no tenía ni idea, que tú le decís, bueno, me gustaría, a Sebastián le dije, al enano, escribí sobre la foto con Manolo y él puso lo que quiso, y yo no se lo edité, o sea, se corrigieron algunas faltas, alguna cosa, pero mínimamente, a Ozzy, a cosas que para mí eso tiene un valor, un plus al libro que es impresionante. O sea que estás conforme con esa juego entre la palabra, digamos. Y eso fue una idea mía que se me ocurrió de participar a amigos que son periodistas, comunicadores o los propios músicos Sí, vi que estaba Aldo Silva, por ejemplo, Aldo hablando Silva, de que es como Pelufo. parte ahí también de Buitres, que siempre está con nosotros en todos los asados, en toda la otra cara no arriba del escenario. Y bueno, y forman parte como de esta familia de músicos, yo que sé, de todos. Esto es muy chiquito, todos. Exacto, lo que da también, o por lo menos a mí me dio la idea también, es de esa camaradería que prima parece en los grupos de rock uruguayo, ¿no? Sí. O sea, digamos, no hay
aparentemente esa competencia feroz que puede haber. No, incluso rubros. Yo lo quise mostrar en algunas fotos como que de invitados, ¿viste? Sí. Como por ejemplo hablando de eso, la de Sebastián y Emiliano, como mostrar esa parte linda que de hecho cada vez se da más. O sea, casi en un show de Legión Urbana solo hay 2 fotos, pero ellos invitaron iban pasando músicos y era increíble, o sea, era... No te va a gustar, siempre están invitando a Negrito 11 Tiros, a Fede Lima, de socio, todo. Cada vez es más un show como una cosa de todos, ¿no? Y todos se saben las canciones de todos, y Alejandro Funtoni canta esto con otro, y eso es buenísimo. ¿Y qué pensás ahora del momento actual? Ahora digo, ya salimos del tema fotográfico un segundo, aunque sea, el momento del rock ahora, ¿no? Uruguayo, porque digo, por un lado, aparentemente hay una especie de edad de oro, pero por otro lado, he escuchado decir que no hay lugares, digamos, para toques no hay lugares cercanos, no hay lugares íntimos. Ahora en invierno no hay lugares más que puedas como masivo. La Vela Puerca va a hacer 4 shows, que está buenísimo, pero también está bueno hacer uno solo o 2 enormes como el Luna Park o como cosas que hay afuera, que acá no existe. La Trastienda está buenísimo, me parece que solucionó un problema actual y que tiene un sonido que ahora está bueno, un lugar que está bueno, que a todos los músicos se sienten cómodos tocando ahí, en un escenario cómodo y yo qué sé. Pero no está el reducto ese que tú decís, y si no es una sala Citarrosa que la tenés que reservar con no sé cuánta anticipación y yo qué sé qué, pero faltan lugares. O falta lo que tú decís, es el bolichito ese que ya no existe. Claro, que en un momento ahora está el había Tartamudo, varios. También que está bueno, que va a ser un ciclo de solistas que empieza el viernes con Pedro Dalton. Que eso está bueno también. Estuvo Martina Gadea, que es una amiga mía ahora hace poco. Carmen Pi estuvo también. Carmen Pi, está buenísimo. Que no está en tu libro, sí. No, Carmen Pi también me falta. Martina muchas me faltan. Sí. Pero digamos, de alguna forma eso se va desarrollando. Esta es una forma. Última pregunta. ¿Cómo? Esta es una primera aproximación, un approach. Sí. ¿Cómo lo tomó la gente, digamos, del rock que vos conocés, tanto los que están como los que no están? Y a mí me llegan todas. Perdón, todos comentarios positivos, la verdad, todos comentarios positivos, que se ven que está buenísimo, que el momento que vi, que todo, que yo qué sé, me escriben gente que no conozco por mail, que en Facebook, yo qué sé, que están contentos. Gente en Argentina que están esperando que salga porque sale a la venta en agosto. Ah, mirá. Se van a mandar 1.500 allá. Así que bueno, todo bien. O sea, la verdad que los comentarios son todos buenos. Bueno, muy bien, la felicito, señora Pata Torres, fotógrafa en vivo. Es un libro de fotos de ella, de Pata Torres, está editado en Sudamericana y se trata básicamente, lo hemos dicho aquí, de rockeros uruguayos en vivo, en recitales, en masivos y de los íntimos, ¿no? De los dos, sí, ¿no? Y un poco acá atrás está todo lo que, un poco de backstage en blanco y negro, ¿viste esto? Está impresionante. Bueno, después de la pausa continuamos con más Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. A diferencia de lo que mucha gente piensa, un seguro no es para evitar que te pasen cosas, es para que te pasen cosas. No estaría mal pensar un poco menos en la casa y un poco más en descansar, cocinar, jugar, leer, conversar, escuchar, celebrar en la casa. Por eso hacemos todo para que preocupación sea una palabra que traes al banco, pero que no te llevas. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Informate con tu asesor de confianza en agencias y sucursales de todo el país, llamando al 1998 o ingresando en www.bse.com.uy. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Pero no tenés por qué oír. Claro, nos dejaste solo, ustedes encárguense de todo, así. Encantado de escucharlas. Conduce Nelson Caula. Producen Marcela Urreta y Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé.
Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos, y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que es si no, que si de la frontera. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. Organizado por el SODRE y la Asociación Chopin del Uruguay, se presentarán en el Auditorio Nelly Goitiño los pianistas Elida Gencarelli y Eduardo Alfonso, interpretando los 24 preludios de Johann Sebastian Bach, alternados con otros tantos de Frédéric Chopin. Este recital se llevará a cabo el jueves 1 de julio a la hora 19:30. La entrada es libre y gratuita. Transmitirá Radio Clásica, 650 AM, emisora de Radiodifusión Nacional del SODRE. La Sala Citarrosa prepara las vacaciones de invierno. Lunes 28 y martes 29 de junio a las 15:30 horas, Papagayo Azul presenta Circo Reciclado. Y el miércoles, también a las 15:30, Surreal. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Este es el blues de Blade Runner, es de la película de Blade Runner, obviamente. Estamos pasando la banda sonora y obviamente también es un tema de Vangelis. Les vamos a dar ahora una bienvenida a un crítico. Atención, en los próximos instantes se pone en marcha Sala de Máquinas. Los mejores especialistas en cine de La Máquina de Pensar rescatan películas entrañables para compartirlas con nosotros. Sala de Máquinas, una orientación crítica basada en la calidad y no en los intereses comerciales, porque la función debe continuar. Muy bien, el crítico cinematográfico, le estamos dando la bienvenida a Amílcar Nochetti. ¿Cómo andás, Amílcar? ¿Cómo estás? La idea de invitar a Amílcar es sencilla, obviamente ustedes ya se la estarán imaginando. Es una semana dedicada a Akira Kurosawa y necesita del apoyo, de la participación de críticos. Y en el caso de Amílcar, bueno, este es un viejo conocido y vamos a ver si podemos hablar de Akira en estos dos bloques, ¿no? O sea, y bueno, está bravo, se puede hablar 2 días de Akira. Sí. Un detalle que llama la atención, me parece que de las decenas de películas, ¿no? Por lo menos 3 decenas,
la diferente que son muchas películas, unas con otras, ¿no? Sí, es probable. Hay varias maneras de acercarse a él, y una de ellas es justamente eso, ¿no? ¿Verdad? Hay una Akira en tiempo pasado y otro Akira en tiempo presente. Pero yo una primera reflexión que quisiera hacer, sin dejar de lado eso, es reflexionar sobre la enorme suerte que tienen los jóvenes del siglo XXI con respecto a los que éramos jóvenes en el siglo XX. Los jóvenes en el siglo XXI se pueden acercar como quieran a Kurosawa. Y se van a acercar a un Kurosawa completo. Quiero decir, es cuestión de que se revuelvan. Ir a Cinemateca, sacar un DVD, o acudir al viejo VHS, si hay algunas que o ir a internet, o ir a internet y descolgarlas. Está todo Kurosawa. Cuando yo era joven, veinteañero corto, en el año 82, en Uruguay solo se conocían 11 películas de Kurosawa, 10 o 11. Y todas ellas, la mayoría, poco menos, excepto una o dos, el resto eran todas las Kurosawas en tiempo pasado, que por supuesto son magníficas. Las épicas, decimos, las ¿no? Épicas, claro, las que tienen que ver con el western, la tetralogía de samuráis. O los caballeros, digo, claro, de samuráis. La tetralogía de samuráis, las cosas literarias ambientadas en la Edad Media, en la Edad Media japonesa, que aunque llegó a 1916, pero bueno, estaban ambientadas en el siglo XIV o XV. Y no se conocía el resto de la obra de él. Es por esos años que Cinemateca tímidamente trae 2 o 3 películas en tiempo presente que eran policiales, y ahí se entra a tener otra perspectiva, se empieza a tener otra perspectiva. Y con el auge del video, del VHS, ahí se completa la visión. Y se completa la visión, y eso ya era una contra para todos nosotros, los que estábamos en el cine. Conocer al maestro de una manera tan fragmentada. Pero además, había una fragmentación de la fragmentación. Porque las películas que habían llegado, y te voy a poner 2 ejemplos, que son cumbres, Vivir, una obra maestra con gran parentesco con el neorrealismo, sobre todo con Vittorio De Sica, es una película que cuando se edita en video en los años 80, dura lo que duró siempre en Oriente, 2 horas y media. Acá la película había venido por el lado norteamericano, ¿no, verdad? Y venía con 2 horas, pero no solamente con media hora menos, sino que además con todo el montaje diferente. En lugar de hacer un largo velorio con racontos en los cuales se ve la vida del muerto, no, era la vida del muerto y el velorio al final, nada que ver. Los 7 samuráis, que dura 200 minutos, acá se conoció con 160. Entonces, por supuesto, se le había cortado todo lo apacible y se le había dejado todo lo brutal y lo visualmente atractivo, ¿no, verdad? Pero se estaba quebrando una obra. Dodescaden, que era una de las poquísimas películas en tiempo presente que se había exhibido, me acuerdo, en el ABC, el cine que estaba en Constituyente y Minas, también se había exhibido con 2 horas. Cuando llegó en video duraba 4 horas. ¿Ah? Es imposible de esa manera evaluar, ya no digo a un maestro, evaluar a cualquier realizador, cualquier obra. Es como si cortaras la Mona Lisa por la mitad y dijera, mira la Mona Lisa, no, eso es cualquier cosa menos la Mona Lisa. Entonces, teníamos problemas muy serios en esa época para encarar a Kurosawa. Con el auge del video, la cosa se aclaró y hoy los jóvenes pueden abordarlo muy bien. Y ahí se van a enterar la importancia real que tuvo Kurosawa desde el principio, para Occidente fundamentalmente. Cuando Kurosawa irrumpe en Occidente, y con él irrumpe el cine japonés, que era un perfecto desconocido, pero que tenía ya 60 años de antigüedad, cuando irrumpe en 1951 y arrasa con el Festival de Venecia, con la película Rashomon, se estaba abriendo una puerta a un cine desconocido, pero el impacto fue impresionante. ¿Por qué fue impresionante? Porque desconocíamos todo lo anterior, no solo de él, sino de los maestros de él, Kinugasa, Mizoguchi, Ozu, que ya a esa altura tenían 40, 50 películas en su haber cada uno. Y de una industria que, por darte números, en 1940, cuando ya había empezado un año atrás la guerra, en 1940 aún se filmaban 500 películas por año. Entonces, tenían 5 estudios tan importantes como pueden ser las 5 majors de Hollywood a lo largo de la historia.
Cuando en el año 51 irrumpe esa película, en Venecia, impacta, porque es algo nuevo, desconocido, es un hombre del cual no se sabía nada, y ya tenía 11 películas hechas en 5 años, todas en tiempo presente. Rashomon es la primera que hace en tiempo pasado. ¿Y por qué impactó? Impactó porque la gente se encontró, los periodistas, el público de Venecia en el 51, se encontró con una película exótica, porque era del otro lado del mundo, de un hombre desconocido y joven, se sabía que tenía 40 años nada más, pero que además de ser japonesa tenía una estética, y una estética japonesa, pero una técnica absolutamente occidental. Y esa es la película que yo siempre recomiendo a los estudiantes de cine para que empiecen con Kurosawa. Es una película que dura solo 90 minutos, tiene un ritmo de vértigo y tiene una concepción occidentalizada de la cosa, por llamarla de alguna manera. No lo que implica el tema. El tema es absolutamente japonés. ¿Y por qué es eso occidentalizado? Porque por la edición, por el montaje, por la forma de por la importancia que se le daba a la fotografía, al claroscuro. Ahí vos notás que en Kurosawa, y empezabas a rascar y te dabas cuenta que en el resto de los japoneses había una amplia cultura de cine occidental. Sabían perfectamente quiénes habían sido los expresionistas, qué era Hollywood. Él admiraba mucho a John Ford y a los westerns. Exactamente, John Ford, ¿no? Y ese podría ser un western también, ¿no? Y de alguna manera, Rashomon puede ser, pero no tanto Rashomon, la tetralogía de samuráis. Digo, vos cambiás a los samuráis y les pones un sombrero y una tanana y son cowboys. Bueno, después fueron los 7 samuráis, 7 hombres y un destino, sí. Exacto. Y Yojimbo fue por un puñado de $. Y de alguna manera Sanjuro el samurái no deja de ser por unos $, más con algunos cambios. Y ahí se mantiene la fortaleza escondida, que sí, nunca fue del todo copiada, y que es una maravilla también. Algunos dicen que la copió parte George Lucas para el Imperio de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que yo... Hay fragmentos, escenas... Sí, yo no soy un gran cultivador de la Guerra de las Galaxias, entonces yo tampoco, no lo noté, pero lo he escuchado. Sí. Un detalle es que George Lucas es un fanático de Kurosawa, y escuchábamos al comienzo de hoy del programa de La Máquina de Pensar, la banda sonora de 7 samuráis, y dura 11 minutos, ¿no? Escuchamos un cachito. Claro. Pero si uno la escucha un poco más, se ve que la Guerra de las Galaxias la levantó de ahí, ese estilo, digamos, de épica después, ¿no? De música. Bueno, esa sí es una buena cosa que yo no la tenía registrada. Entonces, en ese momento, en el año 50, surge Kurosawa, y hablábamos antes de salir al aire que ahora que está el auge de que se conmemoran años, y no es solamente el año Kurosawa, más que nada para los occidentales que para ellos. Los japoneses no lo respetan demasiado, justamente por eso, porque lo consideraron toda la vida un vendido. Uh-huh. No son solo los 100 años de Kurosawa, del nacimiento de Akira, son 60 años de Rashomon, y son 25 años de lo que para mí debió haber sido la última película de él, que para mí es una joya del cine, que se llama Ran, que es la traslación del rey Lear al feudalismo japonés, cambiando al rey y sus hijas por el rey y sus hijos, por obvio machismo histórico japonés. Uh-huh. Entonces son varios los aniversarios que se pueden constatar este año que tienen que ver con Kurosawa. Bueno, muy bien, Amílcar Noquete, si te parece bien, después de la pausa continuamos hablando de Akira Kurosawa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República AFAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es? A ver. Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. La historia reciente del Uruguay y su ficción llegan al formato del cómic Acto de Guerra.
una creación de Rodolfo Santulo y Matías Vergara. 4 historias ambientadas en los tiempos de la dictadura uruguaya. 4 anécdotas transformadas en ficción. 4 relatos de compromisos y violencia generadas a partir de historias reales. Acto de guerra. Una novela gráfica de Rodolfo Santulo y Matías Vergara, ganadora de los fondos concursables 2009. Edita Grupo Belerofonte. Distribuye Orbe Libros. El lunes 28 y martes 29 de junio, a partir de la hora 21, Bancada Femenina emitirá la presentación del libro Producción Legislativa en Materia de Equidad de Género y Generaciones durante el periodo 2005-2009, realizado por Diana González Perret en el marco del proyecto G de la iniciativa Unidos en la Acción del Gobierno Uruguayo y Naciones Unidas. Bancada Femenina. La palabra de la autora, la participación del presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, los aportes de la Coordinadora General de Presupuesto Público de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Diana Marcos, de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Uruguay, Susan McDade, y de la senadora Mónica Xavier, entre otras personalidades. Bancada Femenina, con la conducción de Magela Camelo, en Radio Uruguay, con otra sensibilidad. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Hola, soy Andrea Davidovich, actriz de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Roberto Zucco, de Bernard Marie Coltés. Dirección, Alfredo Goldstein. Teatro Solís. 19 únicas funciones. Comedia Nacional, temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Así que Marlene José. Este era Milka Norchetti, estamos hablando de cine fuera de micrófonos, pero obviamente estamos hablando de cualquier película, en realidad de Martin Scorsese, sí, y una adaptación de una película que yo vi hace relativamente poco, de Akira Kurosawa, que se llamó El Infierno del Odio, donde Akira Kurosawa adapta una novela, se inspira en una novela de Ed McBain, sí, un escritor policial, y que hace un análisis brillante de las relaciones, digamos, del capitalismo en una familia muy poderosa, y como el dinero, que puede ser muy poderoso y está en una torre en lo alto, basta una llamada telefónica y que te digan, secuestramos a tu hijo. Y vos me invitaste a mí para que yo hable y yo te voy a preguntar a vos. Porque hace muchos años no veo esa película. ¿Es la del secuestro? Exacto, el secuestro de el hijo, que después resulta que no es del hijo, sino que es el hijo del chofer. Sí, exactamente. Esa fue la otra película en tiempo presente que se vio en su momento en Uruguay, también con cortes, Pero volviendo a Kurosawa, la importancia de él era esa entonces. Mostraba a Occidente, a un Occidente totalmente ajeno, el nivel de una industria, el nivel de un aparato de cine que era impensado para nosotros en aquel momento, en el año 50. Y claro, el hombre era un hombre muy cuestionado, y así le fue. Fue un hombre en perpetua lucha contra las majors, que no lo dejaban tranquilo. En parte porque él formaba parte de un montón de cineastas muy inquietos, de tendencia de izquierda, que habían formado sindicatos cuando fueron despedidos en el año 48. Muy brevemente, te digo, en el año 45, la rendición japonesa implica que los ocupantes estadounidenses hacen una operación sanitaria y sacan a todos los elementos que tenían que ver con el ejército imperial, ¿no, verdad? Toda la derecha. Por lo tanto, los estudios
quedan en manos de los sindicatos, pero los norteamericanos 2 años después se dieron cuenta de que iba por mal camino para ellos eso, y entonces hicieron una segunda depuración y devolvieron a los cargos principales a quienes habían despedido 2 años atrás. Una restauración. Entonces vuelve la derecha, y la derecha lo primero que hace es despedir a los que no habían despedido todavía a los americanos, pensando que con eso tomaban el poder, y lo que no tuvieron en cuenta es que la gente que despedían era la gente talentosa que realmente sabía de cine. ¿Y qué hicieron todos estos, entre los cuales estaba Kurosawa, Mizoguchi, Ozu? Se juntaron y formaron compañías independientes. Y hicieron una explosión de cine. El cine japonés, la etapa más brillante a nivel colectivo, ya no de Kurosawa solo, es justamente entre el 49 y el 58. Esa década es brutal. Entonces, en el caso de Kurosawa hizo una empresa que tenía su nombre, ¿no? Sí. Él trabajaba para Toho, que era él trabajaba para Toho, la más importante. Porque él necesitaba parte de plata, no tenía la plata suficiente, ni él ni ninguno de los otros. De alguna manera estaban enganchados a esas productoras de derecha por hacerla fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa? El nivel de magisterio de Kurosawa era tal que, aunque no estaban de acuerdo en nada de lo que hacía, además fue un hombre absolutamente humanista en su concepción, y eso se nota en las películas. Él tenía un pensamiento humanista muy profundo, y él permanentemente denunciaba la locura galopante del ser humano en un siglo tan violento como fue el siglo XX. Eso no era bien visto, y mucho menos en una sociedad que siempre fue muy belicosa como la japonesa. Eso ya lo distanciaba de las majors, pero además lo distanciaba la propia manera de filmar. En un Japón en donde otros colegas maravillosamente filmaban con la puesta en escena, ¿no? O sea, te armaban una escena entera que duraba 2 minutos, no llegaban al plano secuencia, pero él no. Él, justamente por esa cultura occidental, que es por la cual no fue bien visto en Japón, y no lo es todavía, a él le gustaba el montaje alterno, pequeños cortes. Cuando todos los colegas filmaban con una cámara, cortaban y posicionaban la cámara en otro lado para seguir, él filmaba con 2 o más cámaras a la vez. O 3 cámaras. O 3 o 4. Dice, entre otras cosas, para que el actor no supiera con cuál cámara lo estaban tomando, entonces fuera más natural. Totalmente natural. O actuara para todo el mundo. Exactamente, digamos, y no solo como para si estuviera en un teatro, pero que fuera de la imagen, del cine. Entonces, todo eso le causó enormes problemas. Problemas que terminan en el año 68, cuando lo despiden de la producción de Tora Tora Tora. Él estaba filmando la parte que correspondía a Japón. Lo despiden, él hace Dodescaden, esa película que yo te digo que acá se exhibió con 2 horas pero que duraba 4, que es ambientada totalmente en una villa miseria, y es un fracaso tan rotundo que el tipo intenta suicidarse, se intenta degollar. Sí. A partir de ahí el cine de Kurosawa cambia. Yo me parece que más que dividir a Kurosawa entre tiempo presente y tiempo pasado, por sus anécdotas, por las anécdotas de la película, habría que dividir a Kurosawa en el anterior al intento de suicidio y en el posterior. En el Kurosawa anterior había eso tan occidental que es esa cosa vigorosa. Las películas de Kurosawa eran vigorosas. Aún una película como Vivir tiene instancias de vigor dramático, ¿no verdad? No de tanta serenidad. En cambio, no en vano, después del suicidio, la película que viene de Kurosawa es la película más serena, por llamarlo de alguna manera, es de una serena majestad, que es Versus Sala, que la filma en la Unión Soviética. Sí, se va a Rusia porque... Ahí también empiezan sus problemas. Ahí lo producen porque no había productores en Japón para hacer una película. Y para hacer las siguientes tuvo que recurrir a los directores que en Hollywood lo adoraban, que eran George Lucas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, y en menor medida en ese momento Martin Scorsese, que le financian y le trabajan determinados rubros para sus siguientes películas, Kagemusha, Ran, Los Sueños y Rhapsody de Agosto, ¿no verdad? Incluso en Rhapsody de Agosto actúa Richard Gere, uno de los íconos del Hollywood tradicional. Más allá de que él siempre tuvo contactos con Oriente. Sí, porque es por el budismo, pero trabaja aparte maquillado como un japonés. Exacto, sí, porque hace una suerte él es una mezcla de razas, o sea, él es hijo de un japonés con una occidental o de un occidental con una japonesa, no recuerdo. Entonces, ahí hay un antes y un después. Hay un suicidio, hay una liquidación de una manera de vivir,
Y surge un Kurosawa que, bueno, que tuvo la enorme suerte él y todos de que no se matara, porque después vinieron esas maravillas. Y en un programa de literatura como es este, no se puede dejar de decir que las cumbres de Kurosawa siempre tuvieron que ver, en general, excepto Vivir, siempre tuvieron que ver con la literatura. No hay que olvidar que Rashomon es una adaptación brillante de un notable cuento de Akutagawa, otro suicida. Sí. Y otro pesimista del género humano. No hay que olvidar que en el año 57 hizo una brillante adaptación de Macbeth. Trono de Sangre, impresionante. Brutal película. Y en el año 85 hace lo que Der Sala incluso está basado en las memorias de Arseniev, o sea que también hay un original literario. Y en el año 85 hacen la que para mí es la cumbre de Kurosawa, que es Ran, que a mí me gustaría de repente, si hay tiempo, dedicarle un par de minutos. Dale, Yo para mí Ran es una cumbre expresiva, es una obra jovencísima de concepto, hecha por un señor que ya tenía 75 años. Y es una obra que yo invito a que los jóvenes, yo siempre digo, que los jóvenes empiecen con Rashomon, si quieren meterse en Kurosawa, pero después que vean Los 7 Samuráis o las otras de aventuras, para que lleguen a Ran. Hay que saber llegar a Ran. Ran es una película que dura 2 horas 40, es una película que la primera parte es absolutamente ritualista, es el cine japonés más clásico, el que ya no se hacía en el año 85. De alguna manera hay una relectura de Kurosawa de todos sus antiguos maestros en eso, pero también hay un acercamiento a Shakespeare por otras vías que no son las de Laurence Olivier o las de Orson Welles o las de los rusos, que son otros que hacen muy bien Shakespeare. Es una relectura japonesa y va más allá de que las hijas del rey Lear acá sean hijos. Va en eso de hacer una película con un formulismo ritual exacerbado, porque de alguna manera va bombardeando de un presunto tedio al espectador. Yo entiendo que para el espectador occidental, sobre todo para el joven occidental, puede llegar a resultar tediosa esa primera parte, para después descolgarse con 2 o 3 escenas de batalla y asedios a castillos que yo creo que no tienen parangón en la historia del cine, ni siquiera en Hollywood. Yo jamás vi 2 asedios y una batalla tan bien filmadas a nivel colectivo como las que veo ahí, pero además con una concepción pictórica de la cosa. Cuando uno se pregunta por qué la cámara enfoca tanto los estandartes rojos y los estandartes azules previamente, uno dice, pero ¿por qué tanto? Uno se da cuenta en la batalla, es la única manera de distinguir a los ejércitos. Sí. Esa concepción se transmite también a la claridad enorme que tiene la película en esa primera mitad ritualista, y cómo de a poco, cuando los seres humanos se van matando por esa ambición de poder, se van viniendo tonos ocres, hasta terminar en un marrón muy difuso, con un personaje que es un ciego, que muy simbólicamente pierde el bastón al borde de un acantilado. ¿Hasta qué punto eso no es la humanidad? Para un hombre de 75 años que 15 años antes se había querido matar. Hay que aclarar que Kurosawa, eso lo dijimos, su primera vocación fue la de pintor y ceramista, digamos. Sí. Y él, en su autobiografía dice que y se va a exponer y todo. Toda la vida. Se va a exponer, pero él decía que como pintor era mediocre, o sea, hasta los 28 años, 29 años, él creía que era un pintor fracasado hasta que se metió en el cine. Sí, yo no sé de pintura, simplemente soy un mirón de cuadros, como somos todos los que somos legos en la materia. Lo que sí te puedo decir que es un notable pintor en la historia del cine. Para la historia del cine es un notable pintor. No solamente en Ran. Ran, yo pienso, para mi gusto, es la cumbre. Pero eso ya se notaba en el Macbeth. Sí, claro. Él en la autobiografía lo que dice, entre otras cosas, y tiene que ver con esto que estás diciendo vos, es que cuando decimos los jóvenes tienen que estudiar algo, él dice, yo estuve primero haciendo cerámica, después hice pintura, estuve en teatro, en todo fracasé, pero todo eso me sirvió para ser director de cine. Exactamente, porque él, al igual que Eisenstein y al igual que Visconti, son quienes tienen, mucho más que Bergman y que otros genios del cine, Eisenstein, Visconti y Kurosawa son quienes tuvieron la concepción del cine como complemento de todas las demás artes. Eso se nota en Ran,
como se nota en El gato pardo de Visconti, como se nota en Potemkin o en Iván el Terrible de Eisenstein. Son películas que van más allá de una mera cuestión de exponer imágenes móviles, que sería el cine. Van mucho más allá. Los contactos de Kurosawa con la literatura no son solo de Shakespeare, aunque para mí son los dos mejores, quizás porque también para mí Shakespeare sea el number one, pero hay que decir que El idiota de Dostoyevsky, que es una película que acá permaneció desconocida hasta que salió en video, es una maravilla. Y la ambientó en el Japón que salía de la bomba atómica. La ambienta en el Japón del año 45. O sea, para él, que la hizo en el 52, en el 51, estaba hecha en tiempo real. Sí. Los bajos-fondos de Gorky. De Gorky, y después hay una... Y las de Serie Negra que tú decías, ¿no, verdad? La de Ed McBain, y hay otra que se llama Los malos duermen bien, que también tiene que ver con Serie Negra. Que sí, no sé si tiene que ver con Simenón, creo que tiene que ver, pero eso no tengo el dato específico. Bueno, está hecha una pregunta, porque decís que como que él lo ves que culminando ahí en Ran, y Rhapsody en agosto. Bueno, yo lo que digo es que después de una cosa, para mi gusto, tan perfecta como Ran, cuando alguien llega a la perfección, es muy difícil que vuelva. Ese fue el gran desafío de Eisenstein, haber hecho a los 26 años Potemkin, o de Orson Welles, haber hecho El Ciudadano a los 25 años. Y después hicieron otras maravillas. Pero son como Potemkin, las de Eisenstein, son como El Ciudadano, las del resto de Welles, yo no sé. Los Sueños es una película muy fragmentada, como todas las películas en episodios. Rhapsody en agosto, quizás de las posteriores a Ran sea la que me parece mejor. Ahí también vuelve a lo que te decía hoy con respecto a Ran, una película hecha de una manera muy sobria, muy medida, y que al final tiene una impresionante escena de la viejita con su paraguas contra una tempestad apocalíptica. Sí. La última película, yo creo que todavía no se llama, acá se conoció con el título japonés Madadayo. Es una película que yo desafío a cualquier espectador occidental a que comprenda realmente la película. Es una película muy oriental. Yo tendría que verla de nuevo. Confieso, la vi una sola vez en medio de un festival de Cinemateca, con una sala repleta y un calor gigantesco, porque no había en esa época refrigeración, y yo creí que me moría con esa película. Acá estoy leyendo: El perro rabioso se inspira en las novelas de detectives del belga Georges Simenon. Digo, no sé hasta qué punto está ahí. Y Los siete samuráis se encuentra a la base, está inspirada en la tragedia clásica griega Esquilo, Los siete contra Tebas. En Puede fin, ser, sí, es verdad. Hay inspiraciones de todos lados. Hay que aclarar que el propio Kurosawa no aclaró que